pastoral, María de Magdala. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Muy bienvenidos para todos a este segundo día de nuestro congreso. Como seguramente ustedes ya saben por el programa, hoy día tenemos tres ponencias de igual calidad a las de ayer también. Pero antes justamente de que iniciemos propiamente dicho con el segundo día de nuestro congreso, y mientras acogemos a los que van llegando, queremos presentarles un poquitito el método que estamos en cierta manera desarrollando en el Centro Bíblico y que está sirviendo de base justamente para nuestro congreso. Ayer, en varios momentos, en varias ocasiones, los ponentes hicieron alusión al método. Pues queremos de verdad en estos poquitos minutos, antes de iniciar formalmente el segundo día, y mientras esperamos a los que se conectan, presentarles justamente ese método. ¿En qué consiste el método en realidad? Yo les voy a proyectar una lámina y en esa lámina ustedes pues van a leer algunas frases e igualmente una pequeña descripción que poquito a poquito les vamos a ir como explicando. Me imagino que ahora ya la están visualizando, ¿verdad? Ya están visualizando una lámina. Entonces, vamos a explicarles muy brevemente en qué consiste el método de estudio bíblico María de Magdala que nosotros como Centro Bíblico estamos implementando. Como se podrán dar cuenta ustedes, hay 7 momentos. Uno de ellos, el primero de ellos es liberación, el segundo es crucifixión, el tercero es tumba vacía, nuevamente, el primero es liberación, el segundo es discipulado, el tercero es crucifixión, el cuarto es tumba vacía, el quinto es resurrección, apariciones, el sexto es envío y el último paso es justamente el anuncio. Como ya estarán notando ustedes, este método, que es un método de estudio, un método de trabajo, un método de investigación, este método está elaborado teniendo en cuenta todo el itinerario discipular de María Magdalena, o para nosotros como Centro Bíblico, de María de Magdala. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de liberación, de lo que hablamos es de cuestionar el texto, de problematizar el texto. Ayer el padre Hugo Martínez, no sé si recuerdan, en algún momento habló justamente de eso, de problematizar el texto, de cuestionar el texto. El segundo paso, el discipulado, María Magdalena que sigue a Jesús, es lo que sobre el texto se ha escrito, realizar un recorrido a través de las diversas épocas para ver cómo el texto ha sido abordado y analizado. Si ustedes hacen memoria, el padre Danilo también hizo alusión justamente a esa parte del método. El tercer paso es la crucifixión, mirar el contexto, lo social, lo político, lo geográfico, lo religioso, pero de los textos. La hermana Mariana, si ustedes hacen memoria, se centró básicamente en el contexto en el cual surgió el texto. Hoy día abordaremos el libro de Job desde 3 pasos más. Uno de esos pasos es justamente la tumba vacía, el otro es la resurrección, apariciones, y el otro es el envío. Entonces, la tumba vacía es ya trabajar con el texto, es ver el contexto dentro del testamento, dentro del libro y dentro de la sección del libro en la que el texto se encuentra. El quinto paso es
hacer una relectura de los textos a la luz del magisterio. Y ahí justamente Monseñor Damián pues nos iluminará, él como obispo, desde la parte magisterial. Y el sexto momento es releer el texto desde y para nuestro contexto. Antes se ha hablado del contexto del texto, pero ahora hay que hablar también del contexto nuestro, porque no podemos hablar o no podemos leer un texto bíblico desprovisto de su propio contexto y desprovisto obviamente del contexto nuestro. En caso contrario, no sabríamos a qué situación transmitir el mensaje. Y finalmente, el séptimo paso que valoraremos mañana es propiamente dicho la hermenéutica y el mensaje final. En este caso, el mensaje final, después de haber leído el libro de Job, teniendo en cuenta obviamente nuestra realidad y la realidad en la que surgió el texto. Hermana Ana Francisca nos va a complementar un poquitito más sobre justamente este método que, como ya les hemos mencionado, poquito a poquito venimos implementando. Bien, muchos de ustedes se deben preguntar por qué María de Magdala o María Magdalena, como habitualmente la llamamos. Y tenemos que decir que, ante todo, nosotros somos dominicos. Fray William es de la Orden de Predicadores. Yo, como dominica de la presentación, también soy de la Orden de Predicadores. Entre nosotros, entre ustedes, están varias hermanas que pertenecen a la Orden de los Predicadores y también varios frailes que están participando del Congreso. Para nosotros, María de Magdala es una figura emblemática, importante. Nosotros tenemos que decir que ella es una de las patronas de la Orden de Predicadores. Y como la hemos llamado desde la antigüedad, porque no es algo que nos hemos inventado hoy, sino desde hace muchos siglos, venimos en la iglesia llamando a María de Magdala la primera predicadora, la apóstol de los apóstoles, la predicadora de los predicadores. Entonces diríamos que por eso quisimos darle primero que todo el nombre al centro bíblico, el nombre bajo el patronazgo de María Magdalena, María de Magdala, hablando ya pues un poco como si fuera el lugar geográfico del cual ella proviene, no tanto el gentilicio, María de Magdala, pero también abordando la figura de ella como mujer, primero que todo, y como mujer que siguió al Señor de manera particular, de manera especial. No se compara con los dos, es su forma particular de seguir al Señor. Los varones lo hacen a su manera, ella lo hace también a su manera. Y desde su manera de acercarse a Jesús o del encuentro con Jesús, nosotros hemos querido ir tomando como esos momentos que el padre William ya ha explicado. Una mujer que es liberada, una mujer que se hace discípula, una mujer que está presente en el momento de la cruz, la primera que constata la tumba vacía, la primera también que se da cuenta de la resurrección o que va a transmitir a los otros que el Señor no está en la tumba, que el Señor ha resucitado, la primera que es enviada en el texto de Juan, ve y dile a mis hermanos, por eso ese es como el eslogan del centro bíblico. Si ustedes miran nuestro logo, en todo lado lo colocamos, siempre colocamos esa frasecita en griego, ve y dile a mis hermanos. Y luego pues nos quedamos con la parte del anuncio, quisimos completar 7 pasos, pues como bíblicamente 7 representa bastante, entonces tomar 7 momentos claves del discipulado de María de Magdala y poderlos ir trabajando. Y viendo que nosotros también estamos invitados a hacer el mismo proceso que ella hizo, entonces queremos pues ir trabajando un método. Ya varios de nuestros alumnos a lo largo de estos 5 años han ido trabajando un poquito el método, pues es algo inicial. Y en esta fase pues nos encontramos. Entonces pues era un pequeño compartir sobre esto de lo que ustedes van a escuchar hablar a los ponentes. Ayer los escucharon, hoy también los van a oír. Ya tenemos con nosotros a Juliana, ya está casi lista. Pero antes de eso, pues vamos a tener Juliana es una amiga muy cercana del Centro Bíblico. Casi que alumna en algún momento, pero no mucho porque no podía, pero muy amiga. Pues nuevamente, entonces, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo día de nuestro congreso que está siendo orientado
que está siendo iluminado por un libro bíblico, el libro de Job, para que podamos realizar en realidad una lectura de nuestra realidad, para poder también superar los momentos pues difíciles que la situación en la que nos encontramos nos tiene a todos confinados. Vamos a poner este día y también el resto del Congreso siempre en las manos de Dios, encomendándonos justamente a Dios, pidiéndole que nos bendiga. Y hoy día nos va a acompañar haciendo la oración una amiga también muy querida del Centro Bíblico. Anita, ¿usted iba a decir algo? Sí, iba a decir que recordemos que estamos conectados desde Canadá, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, espero que no se me olvide ninguno, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia. Es decir, que estamos representando a América Latina. Y así pues nos vamos a colocar en las manos del Señor. Gracias a Edi que nos va a acompañar. Ella es alumna del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas tardes para todos. Es un placer y es un gusto que tengamos toda una representación continental en este congreso. Estos en la presencia de Dios, voy a hacer la siguiente oración. Oh Dios, tú sostienes a todo ser sobre el abismo de la nada, lo inundas con el torrente de tu poderío para que exista, se mueva y viva. Y has concedido a todas las cosas una chispa de tu claridad, pues solo de ti, Padre de la luz, reciben su verdad y su valor. Todo está traspasado por el poder de tu aliento, rebosante de tu misterio. Todo hace señales al espíritu del hombre hacia más arriba, hacia algo más alto. Deja presentir a su corazón un poderío que no viene de lo suyo propio. De ahí brotan por todas partes, entre los pueblos y los individuos, las imágenes y los pensamientos de lo divino. A menudo contienen un hondo sentido que toca el corazón y otorga salvación, pero también confusión y maldad que llevan al error. Por eso, rogamos que abras nuestro corazón al misterio que se atestigua en todo, pero también que lo guardes de la seducción que puede provenir de tal misterio. Asegura nuestra conciencia para que en todo momento llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo. Alumbra nuestro espíritu para que logre distinguir lo que lleva hacia ti, el verdadero santo, lo que desvía de ti hacia el error y el engaño. Amén. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, querida Edi, por ayudarnos a poner este segundo día y nuestro congreso también en las manos del Señor. Y como ya saben ustedes por el programa, pues en este segundo día nos acompañará como primera ponente, como ya mencionó la hermana Ana Francisca, una amiga de no solamente el Centro Bíblico, sino también de nosotros. La conocemos pues de hace varios años, yo desde el 2014 más o menos, Ana Francisca mucho más obviamente, y es una joven biblista, ya la van a escuchar ustedes, muy inquieta también. Entonces, la hermana Ana Francisca nos va a leer la hoja de vida de Julianita. Julianita, como le decimos, pues con cariño, ¿verdad? Bien, pues con nosotros tenemos a Julianita, como le decimos. Es nuestra más joven ponente, esto también hay que decirlo, es muy joven, llena de experiencia ya y brindando lo que ha recibido para hacer conocer y amar la palabra de Dios. Entonces, la señorita Juliana Alejandra Triana Palomino, ella es bióloga, es profesional en ciencias bíblicas, miembro del Semillero de Investigación, Perdón y Reconciliación del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano
que pertenece a la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente trabaja como redactora de recursos bíblicos pastorales en la revista Minutos de Amor y es investigadora del área bíblica en la Fundación Didaje. Acompañó procesos de traducción del Nuevo Testamento en Sociedad Bíblica Colombiana y entre sus publicaciones se cuenta su tesis de grado Débora, Paradigma de Predicación para la Vida Consagrada Femenina, una aproximación a Jueces 4:4-10 desde la exégesis judio-cristiana, y los artículos Sofonías, Grito de Dios para depurar y construir, y La sabiduría del gallo, discernimiento y madurez espiritual desde la tradición bíblica judio-cristiana. También es autora del capítulo Damasco, oportunidad para reparar vidas rotas y acoger hermanos, del libro Construir comunidades desde el perdón y reconciliación, una propuesta bíblico-teológica al conflicto en Colombia. Así que, Juliana, bienvenida, y estaremos muy felices de escucharte. Muchísimas gracias, hermana Francisca, Fray William. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes. De verdad que me halaga la invitación que me han hecho. Como ustedes han dicho, soy una ponente muy joven, pero con toda la actitud y el corazón para ofrecerles pues lo que el Señor me ha permitido aprender. Con hermana Francisca y Fray William nos une una amistad de largos años. Hermana Francisca sabe que ella es Gamaliel, ¿no? Porque a sus pies aprendimos las letras, ¿no? De nuestra sagrada ley del pueblo, de nuestro pueblo. Así que gracias por este voto de confianza. Y bueno, espero que todos ustedes se lleven un aporte muy bello de lo que el mismo texto nos va a hablar hoy, en el que nos vamos a sumergir en esa gran aventura de indagar sobre la lección, la enseñanza que nos deja la tragedia a la luz pues del libro de Job que hemos venido meditando. Entonces, les voy a compartir unas pequeñas ayudas audiovisuales. ¿Me confirman si las están viendo? Sí, señora, ya. Tranquila. Perfecto, muy bien. Entonces, la temática que nos convoca, o más bien el punto que me invitan a desarrollar en este punto, tiene que ver con la esperanza y con encontrar la luz al final del túnel, ¿no? Con todo lo que veíamos ayer, muchas cosas hay en nuestro corazón y en nuestra cabeza y surge la inquietud, bueno, ¿y cómo salir de esto, no? Entonces, el texto en el capítulo 14, versículo 7, nos da esta clave, nos dice, un árbol tiene esperanza, aunque lo corten, vuelve a rebrotar y no deja de echar renuevos, indicándonos que precisamente en esta sección del libro podemos encontrar la gran enseñanza de Job frente a la tragedia, que no es una sola, como vamos a ver más adelante, van a ser las grandes enseñanzas que nos va a dejar el texto y que pues es nuestra responsabilidad llevarlas a cabo en nuestra vida cotidiana. Como ya lo hemos reflexionado ayer, ¿no? Pues todos con diferentes palabras y con diferentes estrategias hemos coincidido en afirmar que la crisis sacude, ¿verdad? Y el orden establecido tambalea a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel global. Y pues esta es una estación de la vida en la que más que respuestas abunda la incertidumbre. Entonces, si así están las cosas, nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo afrontar la crisis? ¿Cómo comprender que esta tiene utilidad para nosotros justo en esos momentos en que más nos hiere, en que más sentimos que nos confunde y nos destroza? Y aún más, ¿quién es el valiente o la valiente que nos puede decir cómo acoger la tragedia y además despedirla después de pasar por ella con un gentil gesto de agradecimiento, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Entonces nosotros hemos optado a responder a estas preguntas desde la Sagrada Escritura. Y ya dado que la Escritura es historia de vida, pues es de vital importancia que nosotros la acojamos como ese lente interpretativo para abordar no solamente esta tragedia concreta, sino la crisis como tal en la vida, ¿no? Porque contemplar la palabra es un ejercicio que irremediablemente nos lleva también a contemplarnos a nosotros mismos. Ahora, leer el libro de Job es un ejercicio que a nosotros nos debe involucrar por completo, involucrarnos con toda la historia que traemos.
Porque como lo decía bien ayer hermana Mariana, esto es una lucha de cuerpo a cuerpo, ¿no? Y que también el texto nos refería a esta idea. Es una lucha en la que el hombre se enfrenta con su contingencia por hallar un sentido a la dificultad y al dolor. Entonces nosotros como Job hemos decidido ceñirnos la cintura y comenzar el combate. Pero en esta estrategia nos hemos dado cuenta de algo, y es que las antiguas técnicas de defensa que usualmente habíamos tenido, pues como a Job no nos están funcionando, ¿no? Entonces, como este personaje, estamos invitados a aceptar el reto de ir en búsqueda de una nueva espiritualidad que nos permita seguir adelante, pero con este elemento adicional, abrazando lo mejor y más auténtico de nosotros, aunque esto nos implique fuertes cambios y como tal dolorosas renuncias. Así que el versículo que nos abre a la esperanza y que titula esta ponencia plantea pues esta gran lección, ¿no? Y nos va a dar esas claves para hacer unidad con la vida y aprender lo que la crisis nos quiere enseñar, porque aquí vamos a ver que la crisis es una gran maestra. Pero antes de sumergirnos en esto, debemos tener claro qué entendemos nosotros por enseñar. Entonces vamos a partir de este presupuesto, que enseñar es señalar la ruta, indicar un camino. Por su parte, aprender significa agarrar, poseer algo. Y esta idea nos es mucho más gráfica cuando vemos la raíz etimológica de la palabra aprender, que está derivada de la palabra latina edera. Y de edera viene la palabra hiedra, ¿no? Y nosotros conocemos que la hiedra es aquella planta que se enreda y se aferra con fuerza a los troncos de los árboles en busca de sustento y un cierto tipo también de alimentación. Entonces, esa es la manera gráfica en la cual nosotros nos vamos a sumergir en el texto para aprender, abrazándonos, agarrándonos. Así que podemos comenzar ya a preguntarnos, ¿qué tipo de árbol es aquel que tiene esperanza? ¿Y de qué está hecho ese árbol para que a pesar de los cortes, de las podas, de las crisis, siga brotando y dé renuevos o brotes nuevos a cada instante? Podremos decir de antemano que este árbol no será un árbol estéticamente bello, no será un árbol perfecto, sino un árbol que nos va a mostrar las señales del paso de la tragedia, porque este árbol ha sabido desprenderse de lo que no es para seguir adelante como aquello que en profundidad es. Así que la tragedia de Job se presenta a nosotros como la gran maestra que desenmascaró la trampa del sistema. Y aquí vamos a tomar algunos elementos de los que los ponentes anteriores ayer nos ilustraron. Nosotros, para poder captar la enseñanza que nos da Job, debemos contemplar las fuentes que le brindan a él ese conocimiento, que además de brindar la información, lo confrontan, lo desarman y lo reenfocan. Ahora, en todo este proceso nosotros no podemos ignorar un personaje muy particular que aparece en escena, y se trata del Satán. Entonces, el Satán, ¿no?, que el texto lo presenta como un servidor de la corte divina, hace algo interesante, y es que pone en evidencia la mercantilización de la relación entre Dios y el hombre. Y este Satán conoce perfectamente dónde está la hebra suelta, y sabe que una vez tomada esa hebra, desbaratará todo el tejido. Así que desde este punto de vista, desde ese papel que juega el Satán dentro de la lógica del texto, resulta interesante tomar en consideración cómo la cabalística judía o una sección de la mística judía interpreta a este personaje, ¿no? Y lo hace de la siguiente manera, abro comillas. El Satán es la poderosa fuerza de inteligencia que se opone a nuestras acciones para revelar luz. Es su existencia lo que garantiza que los humanos desarrollen el poder del libre albedrío y de la libre elección. Cierro comillas. Entonces, si nosotros observamos el relato, justamente esto es lo que sucede y lo que ocasiona el adversario en la historia de Job, porque pone de manifiesto pues que la religiosidad y la fidelidad no solo de Job, sino de todos los que están agrupados dentro de del mismo estilo de comportamiento de Job, ¿no?, está cimentada en una relación muy frágil con Dios, en términos de acción y reacción. En este tipo de relación, la divinidad no se presenta como alguien omnipotente y libre, sino como alguien limitado y constreñido, prácticamente obligado a actuar dentro de la lógica retributiva que ya conocemos, ¿no?, de premiar a los buenos y castigar a los malos. En una relación de este tipo,
Ni Dios ni el hombre pueden ser libres, porque todo queda reducido a la exactitud de una transacción. De esta manera, pues la muerte de los hijos, las pérdidas económicas, las afectaciones en su propia integridad, van tomando a Job, ¿no? Y le van minando poco a poco esa seguridad ciega que él tenía en el Dios a su manera, ¿no? Y pues es un Dios extraño porque quita lo que da, ¿no? Y sin razón aparente. Entonces, Job, como veíamos ayer, ¿no? En una primera etapa opta por una resignación y ante la expresión de su esposa que le dice, oye, Job, ya maldice en la cara a ese Dios que mira, tú tan fiel que eres y él tantas desgracias que te envía, maldícelo en la cara y muérete, ¿no? En esa expresión de Job que él va a lanzar resignada, pues le dice, mira, tú hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. Pero vamos a darnos cuenta que esa resignación y esa aceptación le duró poco, porque Job comienza a entrar en una nueva dinámica, ¿no? Entonces, el texto nos dice que los amigos de Job fueron a consolarlo, ¿no? En medio de semejante tragedia, y en una actitud de silencio reverencial, pudiéramos decir así, lo acompañan 7 días y 7 noches. Este 7 es una cifra pues bastante sugestiva, ¿cierto? Porque ya sabemos que nos habla de perfección, de plenitud, de tiempo completo, de tiempo suficiente, de abundancia, en fin. Y este número 7 nos hace pensar irremediablemente en otra semana que es muy célebre dentro de la Sagrada Escritura, que es la semana de la creación, ¿cierto? Entonces nosotros pudiéramos decir que así como en Génesis, en el 7º día, Dios descansó, ¿no? Pues que Job, después de este tiempo suficiente de silencio, acompañado con sus amigos, pues iba a quedar en calma. Pero resulta todo lo contrario. En vez de escucharse un hágase la luz, ¿no? De las entrañas de este hombre dolorido sale un grito desesperado que como tal es casi una orden, ¿no? Y dice, muera el día en que nací. O sea, Job no estaba en Shabbat. Job seguía en caos. Y en adelante, las expresiones de Job pues van a revelar que él se sumió en un proceso de tiniebla en tiniebla, de muerte en muerte, hasta que Job expresa que él se resiste a vivir en un mundo donde haya dolor, donde haya afectación. Y más aún, donde ese dolor y esa desgracia le llegue a aquellos que le han servido bien a Dios, ¿no? Entonces a Job no le cabe en la cabeza que aquel que se ha portado bien con Dios no pueda estar blindado frente a los males del mundo y que tenga pues el mismo destino o la misma suerte de aquel que ha obrado con iniquidad. Entonces pues Job prefiere morir a ver una situación de estas. Entonces, como ayer bien se nos decía, ¿no? La labor de los amigos que acompañan a Job es muy importante y su actitud de silencio, pero lastimosamente ellos no continúan con esta actitud, ¿no? De Job, de respetar la crisis que está teniendo, sino que comienzan a forzar la vida con los dogmas que se estaban viviendo, comienzan a ponerle prejuicios y juicios morales frente a la situación que está viviendo Job, y esto pues acrecienta el dolor en Job. Esto lo termina por perturbar a un grado máximo, de tal manera que Job comienza a entrar en un proceso en el que dice, ok, esto no es tan normal, aquí hay algo más. Y es que Job va a representar a aquella persona, a aquella comunidad, a aquel fiel creyente que se sabe inocente, que sabe que no ha hecho nada malo como para merecer una vida injusta, ¿cierto? Pero no por esto él queda excluido de la capacidad de hacerse preguntas y de hacerle preguntas a la realidad. Porque Job, ¿qué está captando? Si bien yo no he actuado mal, aquí la tragedia me está tratando de decir algo más. Y ante esto, Job debe tomar posición. Y es la actitud que todo sufriente inocente debe asumir ante la tragedia. Tomar posición. Porque si bien no tiene culpa en lo que está pasando, lo que sucede alrededor sí le está exigiendo una postura. Entonces, pues la tragedia le reveló a Job algo que él no se había percatado y era lo siguiente. Él estaba sosteniendo una relación utilitarista e interesada con Dios, donde el centro de los tributos no era Yahvé como se pensaba, sino él mismo y todos sus intereses. Entonces Dios era útil y necesario en cuanto sirviera para sus propósitos e ideales, que como vemos en la historia del libro, pues no eran negativos, ¿cierto? Porque Job jamás cometió error, nunca le privó de su salario a sus
servidores, incluso el texto dirá que él jamás engañó a su esposa, en fin, era un justo a carta cabal, ¿no? Pero Job estaba sumido en una especie de negociación de bienestar con Dios y él no se había percatado de esto. ¿Qué pasaba? Dios y Job estaban reducidos a una relación mercantil en el que se mantiene el equilibrio gracias a que yo pago mi tributo. Esto es tan claro y tan fuerte en Job que recuerden ustedes que en el capítulo 1, cuando nos describen la justicia de Job, ¿no? Dice que cuando los hijos se reunían a comer por turnos en las casas de los hermanos o de los hijos varones, ¿no? Job al día siguiente hacía un sacrificio, un holocausto de reconciliación, por si alguno de sus hijos, quizás en su corazón, en medio de la comilona, se le había ocurrido decir algo negativo contra Dios. Entonces Job hacía el holocausto y ahí quedaba saldada la cuenta, ¿cierto? Job, con este tipo de actitudes, se estaba asumiendo a sí mismo como el garante del orden, de la justicia y del bienestar en medio de los suyos. Porque como ya les digo, bastaba solo un holocausto para tener a Dios en el lugar que le corresponde y más que en el lugar que le corresponde, funcionando como yo necesito que funcione. Entonces, la tragedia comienza a quitarle a Job esta venda que él tiene cubriendo sus ojos y se da cuenta que la relación con Dios no se vive en un laboratorio, ¿no? Donde nada sale mal. De esta manera, nos vamos a encontrar con algo interesante. Y es que Job comienza a reventarse desde adentro hacia afuera, ¿no? Y las úlceras, incluso, que el texto expresa que Job comienza a experimentar en su piel, pues denotan, describen este proceso. La piel, al ser el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Y que está en mayor contacto con el ambiente, pues refleja el contacto total y en desnudez que comienza a tener Job con la vida tal cual es. Y las úlceras es la señal de su hiperreacción. Y aquí en este momento es cuando Job toca realmente fondo y está listo para iniciar el proceso de sanación o de recuperación, por decirlo así. En todo este proceso, Dios jamás le critica a Job su duda, su quebranto, su malestar, jamás, ¿no? Y digamos que el hágase la luz, ¿no? Que nosotros querríamos escuchar, Dios lo pronuncia en silencio, prácticamente en secreto, ¿no? Para que Job comience a desandar sus pasos y a iniciar un proceso, un caminar distinto en el que se va a permitir contemplar su vida desde ángulos que antes no había visto y se va a dar permiso de hacerse preguntas sobre Dios que antes nunca pues había pensado. Porque Job se va a dar cuenta que una cosa era el personaje con el que él suponía que tenía un trato divino y otra cosa es el Dios de la vida, el Dios real, que lo está invitando es a tener una relación personal, porque Job poquito a poco se va a dar cuenta que el Dios de Israel, el Dios de la vida, no es un Dios que actúe por caprichos o movido por los impulsos, sino es un Dios que lo mueve el amor. Entonces Job, en medio de todo esto, él tiene que comenzar a mirar en otra dirección, ¿cierto? Y buscar la fuente y la razón de su esperanza más allá de sí mismo. Y Job va a hacer un giro muy interesante. Job va a comenzar a girar de la lógica de la retribución a la lógica de la gratuidad. Y esto le va a permitir caminar en la vida en apertura y no en control y mucho menos en manipulación. Entonces, la tragedia que desencadenó el Satán, el acusador ante la corte divina, pues sirvió para algo inicial, y es que Job va a comenzar a reconocer que Dios es libre, que Él es libre y que la creación es libre. Y en esa libertad no hay cabida para la manipulación, porque la manipulación no proviene del amor. En una creación que está fundada en el amor, la libertad es lo que prima y lo que reina. Entonces, Job tiene que comenzar a destruir sus andamios y hacer unos nuevos, a reconstruir la estructura de su relación con Dios. Y le va a pasar lo que le sucedió al abad de un cuento que les voy a narrar a continuación, muy breve, y que si ustedes lo quieren ojear, está en el libro El fuego en estas cenizas de Joan Chittister. Dice así el cuento. Un peregrino recorría su camino cuando cierto día pasó un hombre que parecía un monje y que estaba sentado en el camino. Cerca de allí, otros hombres trabajaban en un edificio de piedra. «Pareces un monje», dijo el peregrino. «Lo soy», respondió el monje. «Oh, ¿y quiénes son esos que están trabajando en la abadía?» «Mis monjes», respondió el abad. «Yo soy su superior».
Es magnífico, comentó el peregrino. Es estupendo ver levantar un monasterio. Dijo el abad, realmente lo estamos derribando. ¡Ah! ¿Derribándolo? ¿Por qué? Exclamó el peregrino. Pues para poder ver salir el sol todas las mañanas, respondió el abad. Así que el camino que comienza a hacer Job es precisamente para esto, para poder ver el sol. Job está quitando los techos que le estaban impidiendo encontrarse con el Dios de la vida, con el Dios real, y que ese Dios real le va a permitir conectarse también de una nueva manera con los suyos y con su entorno. Entonces Dios va a acompañar como un constructor silencioso a Job en todo este proceso, ¿no? Para que él haga la demolición de aquel viejo monasterio o de aquella vieja estructura. Entonces, con esto claro, vamos a entrar a ver cómo es que el árbol de la esperanza se convierte en nuestro paradigma para comprender la gran enseñanza de la tragedia. Entonces yo aquí les planteo lo siguiente. El árbol de la esperanza es el símbolo del hombre integrado que sabe integrarse con la vida en libertad y gratuidad, porque son los dos primeros hallazgos que va a hacer Job. Entonces, esto lo encontramos en el capítulo 14, ¿no? Esto del árbol de la esperanza. Y el capítulo 14 es un punto clave dentro del texto porque hay una expresión de Job después del primer ciclo de diálogos o de discusión que tiene con sus tres amigos, ¿no? Entonces, en este punto, los amigos ya le han dicho a Job, mira, Dios te está corrigiendo porque tú hiciste algo malo, ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos le dice Elifaz en los capítulos 4 y 5. Bildad en el capítulo 8 le va a decir, mire, Job, hágala suave, no se busque más problemas, arrepiéntase. Mire, si usted se arrepiente, Dios le devuelve todo, ¿no? Eso le va a decir Bildad. Y Sofar en el capítulo 11 le va a decir, mire, Dios es sabio, Él sabrá por qué le mandó ese castigo. Usted pídale perdón, así sienta que no haya hecho nada, pero pídale perdón y verá que todo se soluciona. Entonces el capítulo 14 va a tomar a Job realmente conmovido, y más que conmovido, quizás un poco furioso con la realidad, ¿no? Pero en medio de eso, que va a decir en el capítulo 14, aparece una expresión que es como una joya cubierta por desorden de quejas, ¿no? Y Job va a decir lo siguiente en el capítulo 14, versos 7 al 9. Un árbol tiene esperanza, aún talado vuelve a retoñar, sus renuevos brotan sin parar, aunque viejas sus raíces, enterradas como un tronco que agoniza en el polvo, al contacto con el agua reverdece y echa ramas como una planta joven. Como lectores nosotros pudiéramos decir, uy, ya Job está cambiando de perspectiva, ya va a comenzar a hablar de una manera más positiva, pero no, pareciera que Job va a continuar con su memorial de agravios porque él no se siente como aquel árbol con esperanza. Job no se identifica con ese árbol de esperanza. Y en los versículos 18 y 19 del capítulo 14 va a decir, como monte que acaba derrumbándose, como rocas desplazadas de su sitio, como agua que erosiona las piedras, como aluvión que arrastra el barro, así acabas tú con la esperanza del hombre. Entonces, Job se siente tremendamente alejado de este vínculo de esperanza. Job no se siente en capacidad de llegar a ser un árbol con esperanza. Y además, tampoco ve en Dios un sustrato fiable, porque al hablar del monte, la tierra y el agua, como elementos que destruyen, ¿no? El árbol está diciendo, es que todo lo que me provee Dios, en vez de ayudarme, me sepulta. Pero entonces, digamos que lo trágico no es lo absoluto en este segmento, porque en medio de esa luz de esperanza, o de ese anhelo que tiene Job de que tan bueno poder ser un árbol con esperanza, y de esa conclusión tan fatalista, justo en la mitad, en los versículos 14 al 17, Job plantea una pregunta. Dice, ¿pero puede el hombre muerto revivir? Todo el tiempo de mi milicia esperaría ansioso a que llegase mi relevo. Te llamaría y tú me responderías, anhelando la obra de tus manos. No controlarías mis errores como ahora cuentas mis pasos. Cerrarías en un saco mi delito, blanquearías con cal mi pecado. Entonces nosotros, después de escuchar a Job con estos elementos de los versos 14 al 17, ¿no podríamos decir lo siguiente? ¿Que acaso no es este el proceso que necesita Job para reverdecer y ser el árbol que tiene esperanza? ¿Acaso el agua fresca que sus raíces necesitan no son una nueva relacionalidad entre Dios y él? Entonces, Job aquí comienza a percatarse, ¿no?, que
la relación que él tenía con Dios estaba basada en una falsa imagen que él tenía de sí mismo y de Dios, ¿no? En el que no podían seguirse viendo como un par de mercaderes que intercambiaban un tributo piadoso y buen comportamiento por un bienestar libre de calamidades. Entonces nosotros podemos hacer la pregunta, oye, ¿y por qué la clave está en ser árbol? Entonces, nosotros vemos que desde los inicios de la civilización humana, el árbol ha sido visto como un elemento sagrado, ¿no? Y ha sido reconocido como símbolo de procesos trascendentales y punto de encuentro con la divinidad. Diversas civilizaciones así lo expresan, ¿no? El árbol, al hundir sus raíces en la tierra y elevarse hacia el cielo para poder fructificar, y dar semilla, se convierte entonces en una metáfora de la vida eterna, ¿no? Y de un proceso de perfección espiritual que todo hombre pues está invitado a seguir, porque el hombre, así como lo hace el árbol, está llamado a acoger su historia, a acoger desde sus raíces y transportar todo eso hacia lo alto para que al contacto con la divinidad surja la transformación. Y pues la Sagrada Escritura no es ajena a este tipo de abstracciones. Recordemos el Salmo 1, versículo 3, ¿no? Que nos dice que aquel que se dedica al estudio de la ley del Señor y se aparta del mal, es como un árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón y su fronda no se angosta, todo cuanto emprende prospera. También en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, en Marcos 8, 22, 26, en la escena de la curación de un ciego de Betsaida, pasa algo similar, ¿no? Jesús le unta barro a esta persona ciega, ¿no? Y le impone las manos y le pregunta, ¿ves algo? Y él le responde, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Dando a entender que este hombre había adquirido la capacidad de ver en profundidad la esencia humana, la capacidad de trascender hacia Dios, ¿no? Entonces, pues este simbolismo está muy, muy profundo dentro de la Sagrada Escritura y de hecho, el simbolismo del árbol constituye un marco de lectura de la Sagrada Escritura, porque recuerden ustedes que en el texto de Génesis está el árbol de la vida y en el texto del Apocalipsis vuelve a aparecer este árbol de la vida. Entonces, el árbol nos funciona como un marco de lectura de toda la historia de salvación dentro de la Biblia. Por eso no es de extrañar que en el libro de Job se nos plantee también el árbol como línea hermenéutica y línea de comprensión. Ahora bien, en el texto de Job se repite esta palabra árbol un total de 4 veces. Y ustedes saben, los que estudian hebreo, saben que la lengua hebrea es una lengua espiritual de por sí, ¿no? Entonces, cualquier palabra que nosotros usemos, o que el texto use, pues eso implica una intención especial, ¿no? Si se prefiere una palabra sobre otra, eso quiere hablar, o quiere decir más bien que hay una intención del autor por decirnos algo más. Entonces, como ya les dije, la palabra árbol dentro del texto aparece un total de 4 veces y 2 de ellas relacionadas con la palabra esperanza. Y la palabra esperanza aparece en el texto un total de 12 veces. Entonces, la palabra que se usa para decir árbol en el texto, en el libro de Job, es el vocablo etz, que puede ser traducido pues como árbol, madera, palos. Y este vocablo etz está derivado de la raíz atzá, que traduce sujetar y hacer firme. De esta manera, la vocación del hombre entonces apunta a ser firme y también a brindar firmeza, a brindar arraigo. Y su esperanza no está fundada o condicionada por los eventos exteriores, sino en la capacidad que tiene de mantenerse erguido y firme, pero que le viene desde adentro. Es decir, la seguridad y la esperanza humana, desde su propia comprensión como un árbol, no dependen de lo fácil o difícil que sea el reto por afrontar, sino de la certeza de que se está anclado a un sustrato fiable con raíces firmes y fuertes y que dentro está la fortaleza. Entonces, el aprendizaje de Job, la gran lección que le va a dar la tragedia a Job, va en línea de buscar qué cosas le dan la posibilidad de mantenerse realmente firme y estable en la vida, independientemente de cómo se le presente la misma. Así que Job tiene que comenzar a pasar de la fe y el arraigo en el Dios de las circunstancias para echar raíces en el Dios de la historia, cuya justicia está muy lejos de las manipulaciones rituales, ¿no? Y la justicia de Dios se expresa
precisamente en la comunicación que Dios le da a la creación de su propia libertad. Esto lo vamos a constatar nosotros en el libro de Job en los capítulos 38 y 39, donde Dios le responde a Job a la demanda que éste le hace, ¿no? Y le hace ver que Job, consciente o inconscientemente, pretendía tener el control total de la realidad y quería presionar a Dios para que actuara acorde a su criterio o acorde a su lógica, o poniendo como argumento su postura intachable, de aquello de que yo no he hecho nada malo, entonces tú tienes que actuar, Dios, de esta y de otra manera. Entonces, poco a poco, Job comienza a abrirse a esta gran verdad. Dios comanda la creación en libertad con o sin mi tributo. Y los hombres no son los garantes de la justicia divina y tampoco son los garantes de la vida plena. No, el hombre no puede obligar a Dios para que le cumpla la parte de su contrato, como si de eso se tratara la relación con Dios, ¿no? Dios es el que dispone el ser y el hacer en todos. Y en los capítulos 40-41 se dejará claro que Dios precisamente no es un Dios juguetón, ¿no? No es un Dios de la escena inaugural del libro que se deja comprar o entrar en apuestas para divertirse con el mal del ser humano, sino que Dios es el Señor de la vida que se opone al mal y además lo controla, porque no es un Dios que disfrute causando desgracias. Entonces aquí vemos que Job había confundido una vida en Dios con una vida sin sobresaltos, y esto le generó una especie de esquizofrenia existencial, donde se relacionaba pues con un Dios de condiciones ideales, y esto le hacía perder el contacto con la cotidianidad de la vida, le hacía perder la posibilidad de encuentro con Dios incluso en medio de las fragilidades, donde podía sentir la presencia divina, ¿no? Pues más allá de sí mismo y de sus intereses. De esta manera, pues Job obtiene aquí una gran lección. Ya llevamos una, ¿no? La gratuidad. La segunda lección, la humildad, entendida como la capacidad de vivir en la verdad de lo que se es. Job comienza a comprender que él es una criatura, que es alguien dependiente, vulnerable, limitada, pero por sobre todas las cosas es una criatura amada. No es una criatura a la cual Dios le está exigiendo cosas, sino es una criatura a la cual Dios ama. Y Job y todo aquel que emprenda su mismo itinerario, nosotros que estamos en esta lucha también, debemos reconocer el lugar que ocupamos en el mundo y debemos creer que Dios está junto a nosotros en este mundo, en esta cotidianidad, no en una cotidianidad paralela, en un mundo espiritual y real. Porque, pues lamentablemente, nosotros por mucho tiempo hemos estado quizás jugando o convencidos de que tenemos que hacer cosas para merecer la presencia, la compañía o el respaldo de Dios. Entonces, el libro de Job nos va a enseñar, la experiencia de Job nos va a enseñar que esto no es así, que Dios ya está junto al ser humano para comprometerse con él en la vida real. No hay que hacer nada para comprar la presencia de Dios o el respaldo de Dios. Entonces, en este momento, pues viene bien recordar otro aporte de Joan Chittister, quien en su libro 12 pasos hacia la libertad interior, retorno a la humildad, nos dice lo siguiente: por mucho tiempo hemos estado influenciados por la teología del mérito, que ha llevado a la creencia de que se accede a Dios solo a través de horcas caudinas, de grandes dolores y sacrificios, perdiendo de vista la certeza de que Dios está con nosotros y por ello somos capaces de pasar bajo cualquier horca caudina de la tierra, confinados y acunados por esta certeza. Se nos ha enseñado que Dios es algo que ganar en la vida, que Dios importa, pero las personas y la vida no. Y que la vida espiritual tiene que ver con las cosas espirituales. Pero la verdad es que la santidad está constituida de la materia de lo tedioso, lo cotidiano, lo sencillo, lo verdadero. Cuando aprendemos a florecer donde estamos plantados, es cuando se acaban el desasosiego, la insatisfacción y los zarpazos sin fin por lo máximo, lo distinto, lo emocionante y lo perfecto. Fin de la cita. En consecuencia, aquí vemos que Job aprende que está llamado a descubrir la libertad de Dios y de la creación y pues a hacer un camino de humildad y finalmente de gratuidad, que lo disponga ante la vida sin presionarla y sin presionarse,
sino abrazando la vida y dejándose abrazar por ella. Así como lo hace un árbol. Un árbol no le exige a su suelo nada, no le exige al sol, y tampoco pretende manipular los tiempos de lluvia. El árbol simplemente procura dar lo mejor con lo que cuenta a disposición y hace el mejor uso de ello. Ahora bien, aquí no se acaban los aprendizajes, porque Job hasta este punto y todos nosotros hemos quedado sí como un árbol, pero como un árbol en poda. Ahora necesitamos ser trasplantados a otro sustrato, porque nos hemos dado cuenta que de lo que nos hemos alimentado no ha sido benéfico. Entonces, ¿cuál es ese sustrato? La esperanza. La esperanza es el sustrato propicio para aprender, para crecer y conectarse con los otros y el gran otro, es decir, Dios. A lo largo del libro, Job busca desesperadamente la razón de su esperanza, y en esto nos recuerda también la actitud de María de Magdala, ¿no? Cuando está llorando frente al sepulcro y desesperadamente busca al amor de su alma, a aquel que le dé nuevamente el sustento y el sentido para seguir adelante, ¿no? Y como ya lo dije anteriormente, la palabra esperanza aparece un total de 12 veces en el libro de Job. Y en 3 ocasiones de esas 12 aparece al interior de una pregunta. Entonces, en el capítulo 4, versículo 6, está esta expresión. ¿No era tu piedad tu confianza? ¿No era tu integridad tu esperanza? En el capítulo 17, verso 15, dirá, ¿dónde está ahora mi esperanza? ¿Quién ha visto mi dicha? ¿No? Aquí en 7.15 es la expresión directa de Job. Y en el capítulo 27, verso 8, dice, ¿qué esperanza tiene el impío cuando Dios le retira la vida? Entonces, si hacemos un análisis de estas 3 preguntas donde aparece la palabra esperanza, reflejan una búsqueda por el sentido y por una dirección que ofrezcan arraigo en la vida. Y aquí vamos a encontrar de nuevo una relación de la palabra esperanza con el significado de árbol, porque vamos a verificar que la palabra hebrea que se usa para hablar de esperanza en el texto es tikvá. Y tikvá traduce cuerda, esperanza, aquello que se anhela. Y viene del verbo kavá, que traduce atar, ligar, recolectar, esperar. Entonces, de esta manera, la esperanza no es una actitud pasiva en la que se espera que todo por fin se solucione, no, sino todo lo contrario. Esperar es un trabajo activo y muy consciente en el cual nos atamos a nosotros mismos a aquello que anhelamos, de tal modo que no haya posibilidad alguna de que exista un destino distinto al que nosotros esperamos. A donde vaya nuestra esperanza, nosotros iremos con ella, ¿no? Y la esperanza no es algo etéreo, es como una cuerda que nosotros podemos ver, que podemos agarrar, que nos podemos sujetar a ella con confianza. Por ello es válida la pregunta, ¿dónde está mi esperanza? ¿Hacia qué estoy atado? ¿Hacia qué yo me estoy dirigiendo irremediablemente? ¿Será que necesito cambiar de cuerda? Job tiene que responder estas preguntas, y nosotros también, y decidir en adelante cuál va a ser su esperanza, a qué o a quién va a estar atado. Si su esperanza está en él mismo, pues Job terminará por vivir una vida de círculos concéntricos, sin avance. Pero si concibe su esperanza en alguien diferente y superior a él, la situación será muy diferente, porque habrá progreso, habrá evolución, y en este sentido se salvará la vida. Bien. Como bien lo dice un principio hermenéutico en Sagrada Escritura, pues la Escritura se explica por la misma Escritura. Y desde una particular escena en el libro de Josué, nosotros vamos a verificar cómo vamos a poder entender qué es esto de la esperanza, ¿sí? Entonces, quienes tienen su Biblia, si quieren, los invito a que vayan al libro de Josué, en el capítulo 2. Porque allí se nos va a narrar algo muy especial, ¿no? Y es que se nos narra en este capítulo 2 del libro de Josué la travesía de un par de espías enviados por Josué, ¿no? Aquel que sucedió a Moisés en la labor de llevar a Israel a la tierra prometida. Estos 2 espías enviados por Josué llegan a Jericó para mirar antes de atacarla, ¿no? Para hacer labores de inteligencia. Entonces, el texto nos dice en ese capítulo 2 del libro de Josué que ellos se hospedan en casa de Rahab, una mujer que el texto pues afirma que era prostituta, ¿no? Pero lo que más nos interesa resaltar aquí es que Rahab
tiene una capacidad muy grande para advertir la realeza de Yahvé y salvar su vida en medio de todo lo que está aconteciendo. Entonces, según la trama de este capítulo 2 del libro de Josué, el rey de Jericó se entera que hay 2 espías israelitas allá en Jericó y que están hospedados en casa de Rahab. Él envía una serie de emisarios a la casa de esta mujer, ¿no? Y le dice, bueno, sabemos que aquí hay unos espías, sácalos. Rahab le dice, no, mira, ellos ya se fueron y antes corran ustedes a ver si los alcanzan. Pero Rahab pues los tenía escondidos a esos 2 espías en su casa. Cuando pasa el peligro, Rahab habla con los 2 israelitas y les dice, mira, aquí en Jericó sabemos todas las proezas que hizo Yahvé en favor de ustedes. Y sabemos que esta tierra Él se las va a dar con seguridad. Pero yo les pido algo. Júrenme que cuando ustedes vengan aquí a invadir Jericó, ustedes van a respetar mi vida y la vida de mi familia. Entonces, los israelitas aceptan la promesa, ¿no? Aceptan este juramento y le responden a Rahab, nosotros cumpliremos este juramento que nos has exigido con esta condición, que cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos has descolgado. Cuando se fueron, ella ató el cordón escarlata a la ventana. Ahora bien, la palabra que se usa en el texto de Josué para hablar de cordón es la misma que en el libro de Job se usa para hablar de esperanza, es decir, tikvah. Teniendo esto claro, la esperanza es aferrarnos a la vida, así como los israelitas se aferraron a la cuerda que les permitió escapar ilesos, y así como Rahab ató la cuerda a su ventana como una señal cierta de que su vida y la de su familia sería respetada. Entonces la esperanza nos permite a nosotros aferrarnos a una vida cierta, donde Dios se hace garante de la misma y aprendemos a depender de Él y solo de Él mientras fluimos a través de las mediaciones humanas y buscamos el bienestar de todos. Bien, ahora, hay algo interesante y aquí vamos a unir un poco el libro de Job con el libro de Josué. Y es que nos llama la atención porque se habla de un cordón escarlata, ¿no? Escarlata, en hebreo shanim, ese color simboliza el amor apasionado, el deseo ardiente. Y desde una perspectiva espiritual, es el deseo intenso de conectarse con Dios de una manera profunda. Entonces, la esperanza de Job está en línea de atarse al cordón escarlata, es decir, de anhelar con pasión a Dios por ser Dios y sentirse arropado gratuitamente por su gracia, sin ninguna forma de comportamiento para forzar o comprar la presencia o el favor de Dios. Ahora, para la mística judía, el azul representa la inmensidad y profundidad de Dios. Y ese Dios que es más grande que nuestros pensamientos, que nuestras percepciones. Y por eso el azul representa un amor reverencial, de tanta grandeza de Dios, ¿no? Entonces, cuando el azul se mezcla con el escarlata, se produce el color púrpura. Y el color púrpura entonces es el resultado de un amor apasionado por Dios, pero que es consciente que es pequeño. Y que por mucho que ame a Dios, no lo puede abarcar, porque Dios es infinito. Por eso a nosotros el púrpura nos habla de conversión. Y en este sentido, este es el camino que va a emprender Job, una conversión en púrpura. El ser humano, el Adán, ¿no? Entonces visto como un árbol, logrará su madurez cuando se permita crecer en gratuidad, dejando que lo rojo de sus pasiones, lo rojo de su historia, de sus búsquedas, de sus errores y de sus aciertos, ascienda hacia el azul de la inmensidad de Dios. Y los frutos que se obtendrán serán gracias a esa savia púrpura, ¿no? A ese trabajo conjunto entre Dios y el hombre que le va a servir de ayuda y alimento para otros y para generar unos procesos que se perpetúen en la historia, para dejar ya la lógica del autoelogio, del bienestar egoísta y se convierta en una persona que va a estar al servicio de la donación permanente en favor del otro. Entonces, la esperanza no solo va a ubicar a Job en un nuevo paradigma relacional con Dios, sino también consigo mismo y con los demás, y adicionalmente con los recursos que él tiene a disposición. Entonces, la prueba de ello la vamos a encontrar en el final del libro de Job, en el capítulo ya 42, ¿no? En el que nos narra
pues la conclusión de la historia. En el capítulo 42, ¿no? En el epílogo, que comienza concretamente en el versículo 10, nos va a mostrar los signos de transformación en Job, ¿no? Job se deja ayudar y recibe regalos de aquellos a quienes antes ayudó, familiares y conocidos, porque el texto nos dirá que todos sus familiares, que sus conocidos fueron a visitarlo por la gran desgracia que le había ocurrido. Y ellos le llevan un anillo de plata, y una moneda de plata, le llevan a Job, ¿no? Entonces Job aprende a recibir de los demás. Por otro lado, es un hombre que es capaz de dar una descendencia donde ahora todos son valorados. En el capítulo 1 teníamos los hijos de Job, ¿no? 7 hijos, 3 hijas. Al final vamos a tener 3 hijos, 3 hijas, y las hijas tienen nombre. Y adicionalmente las hijas van a ser herederas de la, valga la redundancia, de la herencia de su padre. Así que ellas están en igualdad de condiciones a sus hermanos varones. Por tanto, la justicia y el aprender a ver quiénes están alrededor para Job comienza en casa. Con los más cercanos, Job comienza a ejercer este nuevo paradigma relacional y que se extiende a toda la comarca, a todo el entorno, porque en su mesa ya no solamente se van a sentar sus amigos o los más familiares, sino que todo el pueblo va a tener un espacio en la mesa de Job. En este sentido vamos a ver que el texto nos va a dar la razón en estas, digamos, en estos hallazgos que hacemos de la transformación en Job, porque cuando describe cómo muere Job, no lo describe como un hombre justo e íntegro, se está apartando un poquito de ese vocabulario tan pegado a la teología de la retribución que ya conocíamos, ¿no? Y lo describe como un hombre que murió anciano tras una larga vida, es decir, que falleció en sabiduría, con la capacidad para aprender a leer la realidad y deducir la mejor manera de vivir para prolongar la bondad de Dios y para prolongar esa fuente, esa energía con la que Dios creó el mundo. Ya Job no vivió buscando cómo mantenerse seguro, sino cómo prolongar la bendición que Dios había prodigado en él. Nosotros podemos preguntarnos, ¿y de quién aprendió Job todo esto? Pues del gran árbol, de Eloah, el árbol fuerte. Dentro de los nombres usados para referirse a Dios en el texto, Eloah se repite con mucha frecuencia. Y ciertamente esta denominación está asociada con Elohim, que traduce Dios, y quizás sea una expresión más familiar para nosotros, ¿no? Ahora bien, estas dos palabras, Eloah y Elohim, vienen de la palabra Agil, que traduce fuerte, poderoso, roble o árbol fuerte. En ese sentido, Dios es el árbol verdadero del cual emana la vida y se convierte en un modelo y camino para Job. Por ello, es a ese árbol al cual debe estar anclada la esperanza de Job, porque este árbol es verdaderamente fuerte, fértil, generoso y es el que verdaderamente da arraigo en la existencia y le da sentido a la misma. Y esta afirmación tiene repercusiones muy profundas porque nos indica que la relación con Dios equivale a descubrir en el interior de cada uno la semilla divina. Es decir, estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios. El árbol que somos nosotros está llamado a ser imagen y semejanza del árbol fuerte que es Dios. Y en este sentido, que nosotros nos permitimos reconocer nuestra esencia y darle vía libre a lo que somos, pues reconocemos la presencia de Dios junto a nosotros. Y no vamos a ver un Dios lejano, sino un Dios que está dentro de nosotros, que nos acompaña en nuestro camino y que también nos está esperando a lo largo de la historia. Y esta lección que está aprendiendo Job es una lección ciertamente espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Es también una lección histórica. Porque el Espíritu de Dios se mete en la historia, en la cotidianidad. Así lo plantea el libro del Génesis cuando la Ruaj, ¿no? El Espíritu de Dios, revolotea sobre el caos y lo transforma. Y así lo expresa también el libro del Éxodo cuando Yahvé en persona desciende para auxiliar a su pueblo que está en dificultades, ¿no? Entonces el hombre creyente, el hombre sabio, el hombre espiritual, no es aquel que está alejado de la historia, de lo cotidiano, de lo real. Al contrario, es aquel que está más inmerso en toda la problemática humana y que se atreve a hacer una propuesta de salvación desde la propuesta salvífica que Dios ya ha hecho. Entonces,
Job se va a encontrar con una grata sorpresa y nosotros, si seguimos el camino de Job, nos vamos a encontrar con la grata sorpresa de que Dios nunca estuvo ausente, pues en cada acción humana Dios se estaba manifestando, porque en la medida que el hombre conoce a Dios, se está encontrando consigo mismo y está encontrando cómo Dios se revela en la historia, ¿no? Al final, en el capítulo 42, versos 2 y 3 y 5 y 6, pues Job da cuenta de este aprendizaje y dice, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento echado en el polvo y la ceniza. En este momento, capítulo 42, versos 2, 3 y 5, 6, Job está púrpura. Job dejó que el escarlata y el azul de su vida se encontraran y sus raíces volvieron a reverdecer gracias al agua de la memoria, de saber que es criatura hecha a imagen y semejanza de su creador. Y Job se agarró a esta certeza como si fuera una cuerda, como si fuera la esperanza que le daba vida, sin pretender manipular o condicionar a Dios. Lógicamente sin coartar la libertad de la vida y sin forzarse a vivir una vida artificial. Entonces Job comienza a vivir con el Dios que tanto estaba buscando, pero que nunca se había ido. Simplemente Job lo había confundido. Con todo esto, vamos entendiendo que la riqueza del justo es algo superior al bienestar. Existe una enseñanza adicional en todo esto, y es que Job aprende a ver la realidad completa y no desde uno de sus polos. Antes Job concebía la vida como un constante bienestar sin sobresaltos, y eso era sinónimo de la justicia divina. Pero lo que tenemos que ver es que la prosperidad y la escasez son dos caras de una misma realidad, y la habilidad del justo consiste o reside en saber acogerlas y armonizarlas para vivir de la mejor forma y no en preferir una sobre la otra, porque cuando lo hacemos nos privamos de la oportunidad de trascender y de potenciar lo mejor de nosotros mismos. Ser realmente ricos es tener la posibilidad de enfrentar tanto la abundancia como la escasez, con un criterio concreto, que ¿cuál es? La bondad consigo mismo y los demás. Ahora, no todas las veces podremos lograr lo que queremos, pero siempre podremos hacer algo para vivir. Y quizás se trate de entender que la perfección no está en la estética o en la efectividad de nuestros resultados, sino que fuimos capaces de prolongar la vida verdadera en medio de las circunstancias difíciles. A todos nosotros nos gustaría vernos siempre bonitos, bonitas, como robles, como secuoyas, ¿no? Como grandes pinos, pero tal vez nosotros nos parezcamos más a un bonsái, a árboles que sí saben del tema de moda en la crisis, ¿no? El reinvéntate. Los bonsáis saben de cómo reinventarse. Son capaces de desarrollarse a su manera o según su esencia en la pobreza del medio. En palabras del psiquiatra Ignacio Vergara, pudiera describirse de esta manera. La historia de todo ser vivo es el resultado de un potencial de evolución que entra en relación con un medio ambiente. A mayor riqueza del medio, más se actualiza esa capacidad de crecimiento. Un árbol que se desarrolla en un medio en donde encuentra luz y oscuridad, abundancia de aguas y sequías, fríos y calores, vientos y calmas, va a poder desarrollar sus potencialidades de firmeza y flexibilidad, de estar arraigado profundamente y de subir a buscar las alturas con sus ramas, de tener la ternura de sus tallos, pero también la firmeza de su tronco. Si por el contrario, en su proceso de crecimiento no tuvo sino luz, posiblemente va a elevarse tanto que no va a tener raíces. Si le faltaron los fríos, posiblemente sus frutos no sean de buen sabor. Si le faltó la dureza de la tierra, sus raíces no tendrán vigor. Si le faltó luz, su tallo se hipertrofiará débil y sin ninguna fortaleza interior. Cada uno de nosotros es un ser vivo con una serie de capacidades que durante la vida pueden desarrollarse o permanecer latentes, en razón de la necesidad de adaptación al medio. De alguna forma, cada uno de nosotros es una especie de bonsái que ha tenido que renunciar al desarrollo de algunas de sus capacidades en aras de hipertrofiar otras, que en un medio determinado le sirven para sobrevivir. Fin de la cita.
Así que el libro de Job, ¿no? Nosotros podemos verlo como el bonsái de la Sagrada Escritura, que nos enseña sobre la teología de la gratuidad. Y con esto voy a dar respuesta a la pregunta final que me planteaban cuando me propusieron esta temática, ¿no? ¿Qué papel juega el libro de Job en la Sagrada Escritura? ¿Qué teología esgrime? Entonces yo postulo que el libro de Job es ese bonsái de la Sagrada Escritura y nos va a enseñar a vivir en gratuidad. Entonces, a la luz de la metáfora que hemos elegido para hablar de la lección de Job, en medio de todas estas tragedias, ¿no? Vamos a hablar de que el libro de Job es un bonsái, porque se escribe justo en el momento en el que Israel se enfrenta al reto de saber recomenzar, haciendo acopio de una serie de tradiciones que lo han de llevar a definir no solo la identidad del Dios en el que creen, sino su propia identidad como pueblo, ¿no? Recordemos ayer lo que nos decía hermana Mariana con las teologías emergentes, ¿no? El libro de Ruth, el libro de Jonás y Job. Entonces, en este sentido, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana, el libro de Job se alza como un llamado a la pausa, a la meditación y a la confrontación para evaluar la clase de espiritualidad que se ha desarrollado a lo largo del camino de fe y su repercusión en la historia. Por sus fuertes alusiones a temas de la teología de la creación y costumbres rituales de la época patriarcal, el libro de Job va a remitir a algo muy importante, y es a la toma de conciencia de la iniciativa y gratuidad divina, que sin necesidad de sacrificio u holocausto alguno, decidió transformar el caos en vida y creó al ser humano, no para su diversión o servidumbre, sino para que el ser humano sea su colaborador en la prolongación de lo creado, como si él mismo estuviera presente. Dios le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y Jacob de la tierra sin necesidad de que estos hicieran cosas extrañas. Eso partió de la iniciativa divina. Y Dios creó el mundo por su propia iniciativa, por amor. Así que el libro de Job retoma esta certeza. Y en ese sentido caen el resto de propuestas que nos digan que tenemos que comprar, que tenemos que hacer cosas extrañas para ganarnos a Dios. Dios ya está en medio de nosotros, Dios ya nos habita. Así que partir de esta certeza implica acoger el patrón de libertad con el que la vida fue creada, donde los contrastes entre opuestos son necesarios y además respetados. Y el mal existe no como una fuerza opuesta de igual magnitud a Dios, eso nos lo decía ayer el padre Hugo, ¿no? No es el Dios del mal, no hay un Dios del mal y un Dios del bien, no. Dios es el único Dios, ¿no? Entonces el mal no existe como una fuerza de igual magnitud a Dios, sino como un aspecto de la realidad que está bajo su dominio y su control. Ciertamente a nosotros nos gustaría un mundo en el que no hubiesen huracanes, no hubiesen terremotos, no hubiesen enfermedades, ¿verdad? Y que nos gustaría también que el ser humano no actuara de manera perversa. Pero paradójicamente, la existencia de todo esto es la prueba fidedigna de que Dios no manipula la naturaleza ni la vida. Dios no nos manipula a nosotros. Ahora bien, el texto de Job no nos presenta tampoco a un Dios malévolo, ¿cierto? Y tampoco a un Dios apático al sufrimiento humano. Por el contrario, nos muestra un Dios libre que en el ejercicio de su libertad opta por confrontar al mal y remediar sus estragos. ¿Me hago entender? Dios no manipula la realidad. En su libertad decide oponerse al mal y detener sus estragos. Por eso Dios le habla a Job desde la tormenta, una situación existencial donde hay ruido, donde nada está controlado. Y es una manera en la cual le quiere decir a Job que le está respondiendo desde sus llagas, desde su duelo, desde su tormenta interior. Dios le responde a Job desde su propia realidad, porque Dios está viviendo el caos con él y lo está conduciendo a las respuestas que él necesita obtener. Por eso este libro describe como ningún otro las implicaciones de una auténtica vida espiritual y de una buena piedad religiosa, donde el objetivo no está en atraer las bendiciones de Dios, sino en descubrir al Dios que camina al lado, al Dios que habita adentro y al Dios que nos está esperando al final del camino. Y descubrir eso es realmente una bendición. Este libro bonsái entonces nos hablará de la necesidad de acoger la divinidad de Dios y la humanidad propia, como elementos que se atraen para vivir en el mismo techo, para vivir en el mismo mundo. Y de esta perspectiva, tenemos que aprender a crecer y desarrollarnos en medio de los contrastes, de las ausencias, de las bonanzas, de la muerte y de la vida.
Y esta es la respuesta contundente contra la provocación del Satán, aquel que cogió la hebra y nos dañó el tejido, ¿cierto? Pues contrario a lo que este acusador plantea, sí es posible servir y ser fiel a Dios por nada, por el simple hecho de ser Dios, de Él ser amor, la cuerda escarlata y el modelo para ser auténticas personas espirituales que se proyectan hacia la divinidad con el mejor de los holocaustos, que cuál es la ofrenda de la vida propia, la ofrenda de la propia humanidad. Todos estos elementos del libro de Job se encuentran presentes en el Nuevo Testamento, concretamente en la descripción del núcleo de la predicación de Jesús, que ¿qué es? El reino de Dios, donde la relación con Dios, el prójimo y la historia, en la lógica del reino de Dios, es desde un enfoque integrador, consciente y encaminado a vivir desde la gratuidad y la lucha por la restauración de la dignidad humana. Jesús es ese Dios con nosotros, ¿no? En Jesús el azul y la escarlata se unen para mostrar la encarnación de Dios y la divinización del hombre, ¿no? Jesús es el árbol de la esperanza, es la cuerda a la cual debemos sujetarnos y es el camino perfecto para humanizarnos y entrar en una relación tan especial con Dios que lo podemos llamar Abba, o sea, papá, y también Imá, o sea, mamá, y así sentir que todos somos Ajot, es decir, hermanos. En tiempos de crisis nosotros queremos obtener respuestas, pero lo cierto es que el mundo no vino con manual de instrucciones. Así que ante cada crisis lo que se nos abre son caminos nuevos, posibilidades insospechadas de crecimiento y el desmantelamiento de actitudes nocivas que pues lógicamente nos hacen daño. Y a la luz de esto surgen nuevos compromisos para mantenernos con vida hasta la próxima tragedia, grande o pequeña, que tengamos que enfrentar, pero en comunidad, juntos. Entonces, la tragedia nos está enseñando que si nos descentramos un poco de nosotros mismos, podemos advertir las necesidades de los otros y ayudarles, porque otros estarán haciendo lo mismo con nosotros. Así que agarrémonos fuerte a nuestra cuerda, a la de cada uno, para que comprendamos cómo podemos llevar a la vida a aquellos que están en peligro. Porque cada vez que nos ayudamos unos a otros y dejamos nuestro cordón escarlata, así como Rahab, que lo dejó atado a su ventana, los demás van a ver una señal cierta de la presencia de Dios. ¿Dónde? En esa casa, en ese convento, en ese escritorio, en ese jardín, en esa capilla, en ese hospital, en ese auto, en fin, en la vida entera y en la vida concreta. Así que considero que después de esta meditación nos ha de quedar más claro que esta y cualquier tragedia en nuestra vida no tiene la última palabra, pues nuestra existencia no depende del capricho de lo circunstancial, sino del amor de un Dios que desde el principio aceptó crearnos y sostenernos con bondad y sin ningún interés, simplemente para gozarse en la prolongación de sí mismo a través de los seres humanos, para mostrar que Dios es Yahvé, es decir, el que existe, el que está y el que permanentemente está siendo y se está manifestando. Por eso, no tenemos duda. Un árbol tiene esperanza. Aunque lo corten, vuelve a rebrotar y no deja de echar renuevos. Muchísimas gracias por su amable escucha, por toda su atención. Muchas gracias, Juliana. Bien, también vamos a levantar nuestras manos, como lo hicimos ayer, para decirle gracias a Juliana por esta bonita experiencia, por ayudarnos a leer el texto de una manera diferente. Entre los comentarios había varios de agradecimiento, diciéndole que excelente ponencia, que muy bien, una nueva forma de leer el texto, un acercamiento también desde las palabras hebreas y sus raíces y su razón de ser. Muchísimas gracias, Juliana. Excelente. Muchas gracias, Julianita linda, muy amable de verdad por haber compartido con nosotros tus reflexiones. Y como hicimos ayer, queremos pues también agradecerte con un certificado, algo simbólico, algo muy sencillo en realidad, pero con mucho cariño. Tú sabes que te apreciamos mucho, que el Centro Bíblico igualmente es pues tu casa, ¿verdad? Y dice lo siguiente, como ya seguramente ustedes habrán escuchado el tenor, pues más o menos lo mismo. El Centro Bíblico Pastoral María de Magdala hace constar que la señorita Juliana Alejandra Diana Palomino participó como ponente en el primer Congreso Virtual Internacional del CBPMN, desarrollado del 20 al 22 de julio del presente año.
cuyo tema fue Lo que más me aterraba me acontece. Reflexiones desde el libro de Job sobre la pandemia que desestabilizó el mundo. Y como todos ustedes saben, pues este congreso se realiza gracias al apoyo de la Universidad Católica de Manizales, que además sostiene desde el punto de vista académico el Centro Bíblico, y la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. Estamos en realidad 10 minutitos tarde, ¿ya? Deberíamos comenzar a las 4:15, pero a lo mejor 5 minutitos es muy poco tiempo. Así es que nos vamos a tomar 10 minutitos y 4:20 en puntito retomamos. Vamos a correr 5 minutitos el tiempo, pero tenemos 10 minutos al final de la jornada que nos permiten justamente nuevamente ponernos al día. Nuevamente, Julianita, gracias, y gracias también a todos por su participación. Entonces, 4:20 en puntito, nos volvemos nuevamente a encontrar en esta sala virtual. No se salgan, simplemente apaguen sus micrófonos y sus cámaras si desean. Excelente ponencia, Juli, muchas gracias, muy buena. Gracias, Lili, gracias. Excelente, excelente, Juliana. Muchas gracias. A ustedes, Juli, un por su amable placer escucha. volverte a escuchar. Gracias, Milenita. Gracias, Juliana, muy increíble. Juliana, qué alegría oírla, verla. Muchas veces. ¡Qué felicidad! La maestra de novicias. Juli, un abrazo. Felicidades, Juliana. Excelente. Gracias, Noemí, gracias a todos. Qué lindos. Familia. Excelente. Gracias, don Daniel, gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, hermana Olga, gracias. Fue una abrebocas. Hermoso. Para llegar al cordón escarlata. Este cordón escarlata que nos sorprendió a todos. Ay, sí, tan lindo. Qué bendición poder volver a escucharte. Gracias, Luis, igualmente. Despierta deseos, alegría, entusiasmo. Muchas gracias, esa es la idea, que nos apasionemos por la palabra, que la devoremos. Adelante. Es que el simbolismo. Juliana, hola. Juliana. Gracias, sí. Juliana, buenas tardes. Juliana. Juliana. María Mercedes, sí. Pues hola. Vos sí sos y vos tenés unos frijolitos bien buenos, ¿o no? Esta semana no me tocaron los frijolitos, querida. Ah, no, Ceci, sí. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Con cariño. Saluditos, Juliana Alejandra. Qué bonito. Me encantó. Sentimos, Juliana, que toda tu conferencia fue salida del alma, de tus experiencias. Así es, sí, señora. El corazón y de la experiencia de vida, así es. Hay resonancia, mucha resonancia de ese mismo. Julianita, felicitaciones, excelente ponencia. Un abrazo gigante, soy Liz. Muchas gracias, Liz. Un abrazo, súper, súper chévere. Gracias, Liz. Un abrazo inmenso, gracias. Gracias a todos por sus comentarios y sus voces de respaldo. Quedaba uno con la cabeza como un tronco.